Hablemos un poco de economía, de finanzas. Vamos a ver cómo nuestro próximo invitado vislumbra el panorama económico y financiero de los Estados Unidos y del mundo con este cambio de presidencia que ha tenido lugar esta semana. Tengo entendido que desde ayer por la tarde las bolsas comenzaron a bajar. No sé si tiene que ver con el nuevo gobierno y algunas de sus acciones o tiene que ver tal vez por algunos otros motivos o reacciones a nivel mundial, pero lo vamos a averiguar. Y también, por supuesto, nos preocupa la cancelación del permiso de construcción del oleoducto Keystone XL, que hubiera conectado las refinerías de los Estados Unidos con los pozos de petróleo de Canadá. Y eso, pues, por supuesto, tiene varias ramificaciones. Vamos a hacerlo de la mano de Leonardo Buniac, economista, calificador de riesgo bancario, creador de Global Map, un observatorio de análisis geopolítico. Leonardo, un gran gusto tenerte con nosotros. Bienvenido, como siempre, un gusto tenerte. Un placer, Karine, un placer, Agustín. ¿Cómo están todos? Feliz año. Igualmente, feliz Leonardo, año, muchas gracias. Mucho éxito, mucha suerte y un abrazo a todos los radioescuchas, ¿no? Que son cientos de miles. Muchas gracias. Leonardo, entre las cosas positivas ha sido la confirmación ya casi completa de la señora Janet Yellen, quien fuera directora del Banco de la Reserva Federal, de la Junta Directiva de la Reserva Federal, va a ocupar un alto puesto dentro del gabinete de Joe Biden. Y esta señora es una mujer que siempre ha sido muy cuidadosa con su política de endeudamiento. Ella es de los que considera de que la deuda acumulada ya está demasiado grande y que pudiera tener un efecto de peligro para el país en algún momento. Entonces, eso por lo menos es una persona con una mente conservadora en ese sentido y me imagino que tratará de alguna forma de que los gastos del gobierno sean congruentes con esa situación que tenemos ahora, que además se exacerbó por la pandemia, porque la deuda acumulada aumentó como 7 u 8 trillones más debido a los planes de estímulo económico. Eso por un lado, pero por el otro tenemos acciones ejecutivas como lo del oleoducto que quisiera que usted nos analizara. Mira, bueno, lo primero, recordemos que Janet Yellen, bueno, un banco centralista, pues, viene de la Reserva Federal y con una formación muy estricta en materia monetaria, quizás poca experiencia en materia fiscal, pero una larga experiencia en materia monetaria. Yo diría bajo una óptica muy banco centralista. De hecho, hizo una gestión, creo, excelente en el gobierno de Barack Obama. Muy formada académicamente, con las mejores credenciales. Yo creo que no se puede sino hacer halagos de la señora Yellen. No obstante, hay cosas que a uno le preocupan, porque en algún momento, Agustín, tú ves que muchas veces el discurso técnico económico queda subordinado al discurso político. Por ejemplo, yo recuerdo mucho a la señora Yellen decir, por ejemplo, que no le gustaban los criptoactivos, que no le gustaban las criptomonedas, básicamente porque las criptomonedas eran utilizadas en muchos casos para procesos de legitimación de capitales, lavado de dinero y financiación del terrorismo. Y recientemente le escuchaba decir que, bueno, debemos comenzar a considerar las criptomonedas como una posible opción para dinamizar el mercado financiero norteamericano. Entonces, son el tipo de cosas donde muchas veces los economistas, ¿no? Caemos en el juego de que ahora nos toca, ya no estamos en el Banco Central, ya no estamos en la Reserva Federal, sino que tenemos una posición más de carácter política, porque estamos frente a una secretaría como la Secretaría del Tesoro. Entonces, bueno, hay que esperar, yo creo que es muy pronto, no hay duda que la señora Yellen tiene las mejores credenciales, yo hago una apuesta positiva a favor de ella, pero también recordemos cuál ha sido la oferta electoral que hizo el presidente Biden cuando era candidato. Y ahí hay unos temas que a mí me preocupan bastante. Por ejemplo, todavía la economía norteamericana sigue estando muy resentida. Yo creo que el resultado de cierre de año de una contracción muy cercana al 3.6, 3.8%, todavía no tenemos un número definitivo, es una buena noticia. Yo creo que la gestión finalmente que hizo Trump durante el 2020 y todo el plan de estímulos fiscales y monetarios que se logró
de alguna manera coordinar, permitió que una economía que se contrajo 32 puntos en la segunda parte del primer semestre de 2020, que fue una caída sin precedentes históricos, fuese más que compensada con una mayor generación de empleo, pero con una mayor dinamización de la actividad económica que permitió 2 trimestres consecutivos de crecimiento, y eso permitió un saldo final de una contracción de 3.8, de 3.7, cuando se esperaba una caída pronosticada por el propio Fondo Monetario, por la CEPAL, por el Banco Mundial, por encima del 8%. Que la economía norteamericana finalmente cierra con una contracción que es la mitad, o mucho menos de la mitad de los números con que cierra la economía de la Comunidad Económica Europea, incluyendo el Reino Unido, que ya está fuera del radar de la Comunidad Económica. Así que entonces, ¿qué me preocupa? Que toda la economía norteamericana está sumamente frágil. Me voy a acompañar con este comentario. El tema de la pandemia sigue siendo un problema. Van a pasar muchos meses para que la curva sanitaria se recupere definitivamente, y mientras la curva sanitaria no se recupere definitivamente, no vamos a poder ver una reanimación por sí sola del nivel de actividad económica. Importante este comentario, Agustín. ¿Por qué lo hago? Pues cuando tú estudias con profundidad el tema y ya hay números concretos sobre esto, tanto en Estados Unidos como en Europa Occidental, 60%, en algunos casos 70% de la contracción económica ya cuantificada se concentró fundamentalmente en sectores vinculados al área turística, líneas aéreas, hotelería, restaurantes, distracción y todas las actividades que son conexas definitivamente al área turística, y allí se concentró 60 o 70% de la contracción. Por lo tanto, mientras la curva sanitaria no sea resuelta, a pesar de que tenemos ya la vacuna en la calle, no se va a poder resolver el problema de la recesión económica. ¿Por qué te hago este comentario, si me permite, para que no sea un discurso? ¿Por qué te lo hago? Porque en un momento de recesión económica, donde todavía la economía norteamericana está sumamente frágil, ir con una política regresiva tan fuerte de impuestos puede ser muy inconveniente. La propuesta de Joe Biden y por ejemplo, una tasa impositiva del 39,6%, ¿verdad? Eso, por supuesto, por encima de lo que existe actualmente, que es un 37%. La tasa impositiva corporativa llevará de 21 a 28%. El impuesto para el ingreso extranjero de 21%. Estamos hablando de aplicar sanciones, por ejemplo, a las empresas que utilizan trabajo extranjero. En fin, una política regresiva en materia impositiva. Cuando la teoría económica, Agustín, te dice que en momentos de contracción económica la política debe ser contracíclica o anticíclica, no procíclica. ¿Y qué es procíclica? Que en un momento de contracción económica tú me apliques una política regresiva en materia de impuestos con una alza impositiva tan importante como, por ejemplo, afectando los ingresos de todos aquellos generadores por encima de 4. Pero además, Leonardo, lo que usted está diciendo aquí no es un acto de adivinación, ni usted está utilizando una proyección de horóscopo o de astrología. Está más que probado en la historia de los Estados Unidos. Cuando el presidente Carter llegó a la Casa Blanca, implementó una serie de políticas de un gasto extraordinario, porque es lo que saben hacer, gastar, y los impuestos fueron aumentados. ¿Y cuál fue el resultado? Después de 4 años del señor Carter estar en la Casa Blanca, yo lo viví. Inflación del 12%. No la pudieron contener ni siquiera con la política monetaria de la reducción del M1, que es el dinero circulante. Las tasas hipotecarias para sacar una hipoteca, cuando eso las tarjetas de crédito tenían unas leyes de usura que no se le permitía a una tarjeta como Visa o Mastercard o American Express cobrar cantidades como las que cobran hoy, de 20, 22 y 25% de interés. Estaban reducidas y, bueno, después se levantó mediante un acta congresional la ley de usura, se eliminó y se le permitió a las tarjetas de crédito aumentar sus intereses. Pero un interés hipotecario en Miami
alrededor del año 1980, 1979, 1978, llegó al 18% de interés para una hipoteca de una casa o de un apartamento. Eso mató, paralizó por completo los bienes raíces. Y el desempleo aumentó rampantemente. O sea, ya esta política la vimos. Y más recientemente, cuando el gobierno de Barack Obama, igual, las altas tasas corporativas de impuestos, los impuestos personales también por las nubes, y tuvimos unos periodos de crecimiento casi que anémico, que luego cuando el señor Trump entró, inmediatamente empezó a cambiar la política tributaria, la política de impuestos, vimos una expansión económica sin precedentes en la historia moderna. Y en aquel momento, cuando Carlos aplica esta política, no venía de una contracción económica como la que tienes en este momento. Es decir, tú requieres en este momento políticas anticíclicas, no políticas procíclicas, y aplicar impuestos en este momento de una forma tan regresiva es totalmente procíclica. Yo leía un estudio que recientemente sacó la Escuela de Negocios de Wharton de la Universidad de Pensilvania, donde en 10 años aproximadamente el beneficio en términos de ingresos fiscales que podría generar un plan como este es un incremento de 2,3 trillones de dólares, es decir, absolutamente insignificante con respecto al PIB. Por lo tanto, lo peor de esto es que es una política que viene acompañada con una política muy expansiva de gasto público. Entonces, aquí vienen las grandes contradicciones. Y una cosa que es sumamente importante, estamos hablando de aplicar impuestos a todo aquel que gana por encima de los $400,000. Y recordemos, el tejido industrial de los Estados Unidos, creo que en el pasado lo hemos conversado, Agustín, casi un 80% es pequeña y mediana empresa que genera más de esa cantidad y que te emplean 7, 8, 9, 10, 12 personas. Entonces, esos son temas que preocupan muchísimo y van a escapar posiblemente de la mano de la señora Janet Yellen, y te repito, porque el discurso técnico económico que ella puede traer y que definitivamente puede ser muy bueno, puede quedar subordinado al discurso político. Un ejemplo interesante lo acabas de poner tú con el caso del oleoducto. Y es bueno explicárselo bien a la gente. Cuando hablamos de este importante oleoducto, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de crudo que viene de Alberta, de las arenas bituminosas de Alberta, con una capacidad de producción de 4 millones de barriles diarios de crudo, para complementar definitivamente el potencial petrolero de los Estados Unidos, donde no solamente, cuidado, no que viene solamente de Alberta, es que pasa por Dakota del Norte, donde está la cuenca de Bakken, que por sí sola produce más de 2.5 millones de barriles de petróleo, para finalmente aterrizar ¿dónde? En la cuenca de Permian y de Eagle Ford, que está exactamente en el estado de Texas. Y ese es petróleo que sale por el Golfo de México para allá ser exportado a los mercados internacionales, siendo Estados Unidos hoy la principal referencia del mercado petrolero internacional, garantizando la total y absoluta autonomía energética, con impacto geopolítico muy importante, porque ya el Golfo Pérsico ya Estados Unidos no dependerá ni depende del Golfo Pérsico, razón por la cual puede hacer realineamiento perfectamente de las fuerzas militares de la quinta flota que está en Bahrein y moverla hacia el Pacífico para contener al verdadero y real enemigo de Estados Unidos. Pero, Leonardo, si me permite, hoy leí un comentario de un señor del nuevo gobierno. Todavía yo no me he aprendido los nombres y los cargos de cada una de estas personas porque recién los acaban de nombrar ayer o antes de ayer y son muchos y yo no sé quién está en qué posición y en qué agencia. Pero este es un señor del nuevo gobierno del presidente Biden que decía que la política energética va a ser revertida a lo que fue la política de Barack Obama para fortalecer Arabia Saudita. Cuando yo escuché eso, por poco me caigo de la silla, porque para fortalecer a Arabia Saudita, vamos entonces a debilitar nuestra propia autosuficiencia energética, porque ese petróleo de Canadá se quedaría aquí en los Estados Unidos en gran medida, pero además de eso, se le negaría al venir para acá a ser refinado, es un petróleo que no va para China. Canadá ahora, cuando ya no tenga a quién vendérselo y a quién refinarlo o dónde refinarlo,
no va a tener otro mercado que el de la China o el de la India. Y estratégicamente eso no es bueno. Pero yo quiero que alguien me explique cuál es el beneficio de fortalecer a Arabia Saudita en asuntos energéticos y de petróleo a expensas de debilitar nuestra propia industria petrolera nacional. Y es importante que los escuchas entiendan esto. Hoy Estados Unidos, con una producción de crudo de 10.8 millones de barriles diarios, sumados biocombustibles, ganancias de refinación, condensados, biocombustibles y otros, superan los 12.6 millones de barriles diarios de crudo, dejando atrás a la Federación Rusa y a Arabia Saudita en el ranking mundial de productores. Hoy los Estados Unidos es la referencia energética global, es la referencia del mercado petrolero internacional. Eso es sumamente importante entenderlo. Y para ser más específico, solamente el estado de Texas, donde está la cuenca de Permian y la cuenca de Eagle Ford, produce casi 4 millones de barriles diarios de crudo, por encima del potencial de producción de la República Islámica de Irán, donde se emplean, para que estemos claros, donde operan 6.000 empresas pequeñas, medianas y grandes que producen crudo de esquisto, que es un crudo que se extrae de la roca madre, de un material llamado querógeno, que nunca se convirtió en petróleo por falta de presión atmosférica, de agua, de temperatura, etcétera, pero que hoy con técnicas totalmente norteamericanas, que es el fracking, que es la saturación hidráulica de la roca madre, se extrae crudo liviano de un valor de mercado enorme. Entonces irías a convertir a la referencia energética mundial en lo que se convirtió Estados Unidos con la revolución energética, ahora en una potencia de segundo nivel. Esa es la idea. Pues hay que tener mucho cuidado con la retórica política. Bueno, mire amigo, el gobierno recién empieza, lleva 48 horas en el poder. Los gobiernos en los Estados Unidos se han caracterizado por éxitos o fracasos dependiendo del calibre humano que logran atraer y poner en las posiciones claves y de las decisiones sabias o estúpidas que toman a lo largo de los años. Y hemos visto gobiernos muy exitosos y hemos visto gobiernos muy desastrosos, muy desastrosos. Para muestra, pongamos en la balanza los resultados económicos y financieros de la presidencia de Jimmy Carter y por el otro lado los resultados económicos y financieros de la presidencia de Donald Trump. Comparando resultados nada más, probablemente Carter, si yo tuviera un hijo soltero, hubiera preferido que se casara con la hija de Carter y no con la hija de Trump, porque Carter tal vez es un consuegro más fácil de llevarse bien con él por su carácter que con el señor Trump. Pero no estamos hablando aquí de simpatías personales, sino de capacidad para gobernar. La presidencia de Carter fue desastrosa, espantosamente perjudicial para los que vivíamos en los Estados Unidos. La de Trump, todo lo contrario. Desde el punto de vista financiero y económico fue sin precedentes en décadas. Entonces, ahora este gobierno va a tener que demostrar con cuál de los dos modelos se queda y qué tipo de gente, qué calibre humano atrae y coloca en esas posiciones importantes y cuál va a ser la política. Y yo me imagino que en los próximos 2 o 3 meses vamos a tener una clara definición de hacia dónde se dirige esto. Yo creo que hay consenso global sobre eso. Por lo menos aquí en América Latina la tenemos, de que el presidente Carter fue mejor expresidente que el presidente de los Estados Unidos por algunas gestiones que hizo en el pasado. Pero fíjate lo siguiente, un comentario concreto antes de cerrar, Agustín, si me da tiempo todavía. Ya hay medidas concretas. Por ejemplo, el presidente Biden en sus primeros decretos que ya emitió ordenó paralizar lo que era el endurecimiento de las regulaciones de las criptomonedas que ya estaban introducidas por la Security Exchange Commission para regular el tema de las criptomonedas en los Estados Unidos. ¿Por qué razón? Toda operación por encima de $3,000, máximo $10,000, tiene que aplicarse la famosa teoría de conoce a tu cliente. ¿Y por qué esto es tan importante?
Bueno, es importante porque si tú, vamos a poner un nombre, si tú consideraras que el negocio del narcotráfico es una actividad económica, entonces te voy a informar que las prácticas de legitimación de capitales, lavado de dinero, financiación al terrorismo, hoy, si dijéramos que esa es una actividad económica y es una economía del mundo, te informo que es la cuarta economía más importante del planeta. Después de Estados Unidos, China, Japón, luego las prácticas de legitimación de capitales y por quinto iría Alemania como economía. Estamos hablando de casi 5 trillones de dólares la práctica de legitimación de capitales, donde lamentablemente las criptomonedas han sido recurrentemente utilizadas. Vemos lo que está pasando, no hemos hablado del Bitcoin, pero vemos lo que está ocurriendo con las volatilidades de las criptomonedas. No es que no las quiera, pero indudablemente está claro y demostrado, y por eso hay mucho temor al respecto, que son utilizadas para estos fines. Y hemos visto ya una primera decisión del presidente Biden de paralizar el proceso de regulación y endurecimiento que se venía llevando en Estados Unidos y que había adelantado la Security Exchange Commission, para que entonces el nuevo gabinete pase a evaluar y a valorar si realmente debe avanzarse en estas regulaciones o no, sino más bien permitirse. Claro. Y yo creo que es un tema que hay que verlo con muchísimo cuidado, porque el tema de la legitimación de capitales es hoy un problema de gobernanza y de criminalidad a nivel global. Lo dejamos para la semana que viene, el tema del Bitcoin y de las criptomonedas, porque se nos ha terminado el tiempo, pero siempre con un gran agradecimiento por su valiosa colaboración. Encantado, Agustín. Un abrazo. Un abrazo. Leonardo Bunia con nosotros, economista, calificador de riesgo bancario, creador del Global Map, un observatorio de análisis geopolítico.